vez pasada estuvimos hablando un poco sobre deben ser las metas de un discípulo. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, pastora, yo me acuerdo del versículo que usted usó? Alguien que diga, porque estábamos hablando de una palabra clave en toda esa enseñanza. No sé si alguien se acuerda. Eso, ¿quién lo dijo? Un mazapán para el siervo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Estuvimos hablando donde Pedro le habla a la iglesia y le dice, antes bien, ¿qué le dice? Crece. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Creced en la gracia. Creced en la gracia, en el conocimiento, en la revelación de quién es Jesucristo y Salvador nuestro. Y luego dice, a Él sea la gloria, ¿verdad? La honra hasta el día de la eternidad. Y estuvimos tocando un punto que el discipulado requiere crecimiento personal. Y no estamos hablando de un crecimiento esforzado, físico. Estamos hablando de que el discípulo crece cuando conoce a Cristo. Cuando nosotros crecemos en la misericordia, porque la palabra gracia significa misericordia. Misericordia que no merecíamos, pero que nos dio por su infinita gracia. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces dice, crezcan en esa misericordia. En pocas palabras, crezcan en esa oportunidad que el Padre les ha dado para conocer realmente quién es Jesucristo. Diga, una sola oportunidad. Una sola oportunidad tenemos esa oportunidad de poder conocer quién es Jesús. Amén. Y no lo vamos a conocer solamente a través de un sermón en el templo o a través de un libro, sino que tenemos que entrar en una relación viva, personal. Diga, personal. Si una persona no entra en una relación personal con Jesús, yo no sé qué está haciendo. No es que fulano me dijo, y es que allá dijeron, y es que como que entendí que mi tatarabuela me había dicho. No, la relación de un discípulo con Jesús, diga, es personal. A mí me toca descubrir esa gracia, esa misericordia que Dios me ha dado. ¿Por qué Dios me tiene con vida? ¿Por qué el Señor me dio la oportunidad y no morí cuando pude haber muerto en tal lugar haciendo tal cosa con tales personas? Por eso la palabra de Dios nos manda a apreciar y a valorar la gracia que se nos fue dada, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros podemos entender que es por gracia que estamos aquí. No porque no lo merezcamos, no porque seamos inteligentes, no porque nos creíamos el mejor del barrio, sino porque por su gracia Dios alumbró nuestro entendimiento y nos hizo entender que necesitábamos el camino de la vida, que es Cristo. Por eso dígale al Señor, gracias por esa gracia, por esa misericordia. Porque ¿cuántos de ustedes todavía tienen familiares que no conocen de Dios? Levante su mano. Imagínense que Dios los mande a llamar a esas personas y no hayan escuchado la gracia y no hayan tenido la oportunidad de recibir esa gracia. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que se le hace fácil soltar eso, soltar esa misericordia. No, pues es que estoy desanimado. No, pues es que fui y se me hizo fácil esto. Y digo, wow, ¿cómo puedes soltar la única oportunidad que a veces el ser humano tiene de entrar a conocer y a tener una relación personal con Jesús? ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces Pedro le dice, creced en la gracia. Y no nomás crece en la misericordia, no nomás aprovecha la misericordia que Dios te da, sino que conoce. Ten conocimiento a quien tú le estás sirviendo. Ten conocimiento del Dios que te salvó. No te conformes con hacer la oración de fe, sino ten una relación personal desde tu hogar. Invítalo a tu casa. Invítalo a tu hogar, invítalo a tu familia, invítalo a tu trabajo, invítalo en las áreas personales y aún en las áreas más oscuras que nadie sabe.
Invítalo para que la gracia de Dios pueda ayudarte a crecer y pueda ayudarte a vencer y pueda darte sabiduría y pueda darte conocimiento y pueda darte y enseñarte la perfecta voluntad de Dios hacia tu vida. ¿Se acuerdan que les dije que vienen cambios? Esto es parte. Porque cuánta gente dependía de la autoridad o de la opinión de un líder. Si mi pastor dice, si mi pastora dice, si mi líder dice, ¿usted qué piensa? La otra vez un líder se me acerca y me dice: oiga, pastora, fíjese que fulano de tal me preguntó esto. Y me acordé de esa situación. Y yo le dije: ¿qué le dijo Dios hace tiempo atrás a esa persona? Y me dijo: no, pues le dijo esto. ¿Y qué hace preguntándote a ti? Si Dios ya le dijo a esa persona hace tiempo atrás y le dio cierta dirección, ¿por qué esa persona al pasar el tiempo se le olvidó lo que Dios le dijo? ¿Por qué tiene que venir a preguntarte a ti y tú preguntarme a mí? Yo no tengo nada que ver en ese asunto, ¿verdad? Voy a estar como la señora aquella que le dijo: edad tiene, pregúntale a él. Conocimiento tiene, relación con Dios tiene, que le pregunte a Dios si le es válido o no le es válido tomar esa decisión. Y la decisión que Dios, la respuesta que Dios le dé, que tome esa decisión, y al tiempo se va a mirar si fue de Dios o no fue de Dios. La gente tiene que aprender a entrar en una relación personal con Dios. Crecer en la gracia. ¿Estamos entendiendo qué es crecer? En la gracia, en la misericordia. Crece en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces diga: el discipulado es un estilo de vida. El discipulado es un estilo de vida. No es suficiente con saber de Jesús. Necesitamos tener una experiencia. ¿Qué experiencia y qué encuentro has tenido con Dios? Cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a caminar con Dios, Dios nos da experiencias. Y esas experiencias son como regalos, ¿verdad? Como cuando el novio quiere conquistar a la muchacha, ¿verdad? Saca de donde no hay para llevarle algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo me acuerdo que mi esposo llegaba con unos ramos rojos y hasta cadenas de oro. Pero yo me hacía una pregunta, yo decía: pero cuando andamos juntos no tiene ni para comer. ¿De dónde sacará eso? ¿Verdad? Entonces, cuando y ese tipo como de expresiones, de experiencias, pues obviamente va enamorando a la pareja, ¿sí o no? Al punto que pues hasta que atrapan a la casa, ¿verdad?, a la mujer, y se la llevan, ¿verdad? Y ya después ya se da cuenta de que no era, ¿verdad? Pero eso pasa allá afuera en el mundo, ¿verdad? Pero Dios primero te da experiencias, diga experiencias, donde Dios se hace tan, pero así real, tan palpable, que tú le pides algo y como que, ¿verdad? Yo me acuerdo de una hermana que decía: my God, pastora, mire que yo venía en el freeway alabando a Dios, solté el volante y no choqué. Vive Dios en cuya presencia estoy, así me dijo. Entonces yo dije: wow, Señor, si yo hago eso, voy y me estallo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que en el principio Dios me daba experiencias sobrenaturales con cosas que yo todavía no había leído la palabra, pero eran experiencias que me estaban marcando y me estaban haciendo entender que Él era real. Me dio muchas. Una de ellas, yo no conocía mucho del rapto, no sabía mucho de la venida de Jesús porque casi no se predicaba de eso. Pero yo me acuerdo que una mañana, una madrugada, me puse al lado de mi cama y sentí que algo salió de mí. Y cuando salió de mí, yo me acuerdo, si usted no me quiere creer, es ok, con que yo sepa que es real. Entonces me quedé en medio del espacio. Yo miré la tierra, ¿verdad?, el mundo. Algunos dicen que es redonda, otros dicen que es plano, pero estamos en el mundo. Entonces me quedé viendo, ¿verdad?, la tierra, y me quedé viendo arriba. Y yo me acuerdo que aunque no conocía mucho del rapto ni de la venida del Señor, yo le decía: no, Señor, le decía, por favor, todavía no vengas. Tengo mucha familia que necesita conocer de ti todavía. Y yo me acuerdo que poco a poco comencé a bajar y
me incorporé en mi cuerpo. Yo no sé, ahí sí dijo Pablo, no sé si fue verdad, en carne, en espíritu, en alma, o un sueño, una visión, no lo sé. Pero esas experiencias a mí me impactaron y me dieron ese temor a no alejarme del Señor. Entonces son experiencias que Dios te da, pero después de las experiencias vienen los encuentros. Después de las experiencias, después, por ejemplo, Saulo yendo camino a Damasco, tuvo una ¿qué? Una visión, tuvo una ¿qué? Experiencia. ¿Estamos aquí? Tuvo una experiencia donde, claro, todos sabemos que Dios lo tumbó del caballo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y todo eso. Y dijo: Señor, no pensé que eras tú, ¿verdad? Y al Señor le da instrucciones y va a un lugar. Después manda a otro discípulo y le dice que ahí está Pablo, ¿verdad? Que está ciego, que no ha comido. Pero fíjate qué tremendo es esto, que Pablo creo que estuvo ayunando en esos días. Estuvo ayunando 3 días. Y después llegó ese discípulo, puso las manos sobre sus ojos y dice que se le cayeron las escamas. Eso fue un encuentro. Eso se llaman encuentros. Las experiencias pasan, pero los encuentros te hacen entender que Dios es real. Entonces la iglesia tiene que dejar de vivir de experiencias. Ay, que sentí bonito que no miraste cuántas chirimbolas me di. No. La gente tiene que dejar de vivir de experiencias y tiene que comenzar a buscar a Dios íntimamente para tener encuentros. Diga encuentros. No, aquí como que ya se me aflojó usted. ¿Estamos acá? Diga, dejar de tener solo experiencias y comenzar a tener encuentros. Encuentros personales, encuentros reales, encuentros como decía el que vendía, ¿verdad? Que nadie te diga, nadie te cuente, ¿verdad? Sino que tú mismo lo puedas experimentar. Entonces el discipulado no es dentro de un templo, sino es dentro de mi casa, mi corazón, mi hogar, mi familia, mi trabajo. Yo me llevo a Jesús donde quiera que yo vaya. Eso no es suficiente con saber de Jesús. Necesitamos una experiencia y después un encuentro cercano con Él. ¿Para qué? ¿Por qué necesito un encuentro cercano con Jesús? Para poder verlo claramente en mi vida. Para poderlo ver claramente en mi vida. Y he ahí comienza la batalla del cristiano. Porque está pasando los meses, los días, el tiempo, se quedó en el nivel de las experiencias y no subió al nivel del encuentro. ¿Y qué pasa? No puede ver claramente a Dios en su necesidad, en su vida diaria, y es donde el diablo viene y lo hace tambalear en su fe, en su constancia, en su permanencia. Mira, hermano, si algo sobreabunda hoy en día son cristianos baratos. Con todo respeto se lo digo, que con cualquier cosa, ¡pum!, se rompen. ¿Cuántos de ustedes han ido a esas tiendas, verdad? Que venden esos juguetitos bien luminosos, ¿verdad? Aún aquí en Hell House, ¿verdad? Que y los días, mami, compra, pero uno sabe, pero es, ¿verdad? Pero dice, mami, compra, y ahí vas tú, y ahí va el niño con el juego, y de repente apenas le va a tocar el botón cuando, ¿sí o no? Se mira lindo, pero cuando lo agarras se rompe. Y así hay cristianos baratos. Se miran lindos dentro de la congregación. Se miran lindos llenándose la boca de decir soy hijo y soy hija de Dios. Pero cuando viene la autoridad de Dios, cuando viene el encuentro con Dios, el proceso de Dios, se rompen. Entonces no crecen, no maduran,
no levantan cabeza. Mira, hermano, yo le podría decir gente aquí, no a la vuelta de la esquina, aquí, que tiene años, diga años, añales, antes de que los dinosaurios existieran, y nunca han podido levantar cabeza, porque se rompen, no disfrutan la gracia, no entienden que es una gracia que los tienen aquí parados en la presencia de Él. ¿Estamos aquí? Eso no es suficiente con saber de Jesús. Necesitamos una experiencia, un encuentro. ¿Para qué, pastora? Para verlo claramente en mi vida. Para poder decir: Señor, te necesito en esta área, necesito verte, ¿qué está pasando? Necesito que me des dirección, necesito que me des guianza. Voy a saber esperar en ti, porque hay 3 respuestas de Dios: sí, no, espera. ¿Aló? Dame una respuesta. Dios siempre te va a responder. Te va a decir sí, te va a decir no, o te va a decir espérate. No es el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Nos desesperamos, no lo alcanzamos a ver obrar en nuestras vidas. Entonces, por eso necesitamos un discipulado personal, para poder ver al Señor claramente en mi vida y no a través de otra gente, para caminar, para que Él pueda hablar con nosotros directamente. Y no estoy hablando de visiones locas, ni sueños frijoleros, ni tamaleros, no. Porque cuando Dios te habla, no te va a hablar de alguien más primero, te va a hablar para ti. A mí no me vengas con esas cosas locas de que, ay, fíjate que Dios me dijo que no sé qué, que no sé cuándo. Ajá, y ya arregló esto. Ay, pastora, pero es que ahí ando. Mire que Dios ya me había hablado, ¿verdad? Una vez una señora, yo estaba ahí sentada, y viene y se me acerca. Oh, vea, que parecía Selena, biri biri bombo, decía. Y esto y el otro, y mire que el Espíritu me está diciendo que el diablo lo va a atacar, y el diablo esto, y la va a tumbar la iglesia, y esto y el otro. Y ya yo me caí, porque antes, cuando comenzamos a pastorear, esa gente loca me volvía loca, por el temor que yo le tenía a Dios. ¿Será que la estoy ignorando la voz de Dios? ¿Será que tengo que reprender? Yo estaba todavía, porque es un desarrollo, diga desarrollo. El discernimiento, la relación, los dones, la autoridad, la sensibilidad no es de la noche a la mañana, es un desarrollo. Y no es porque solamente te metes a orar, sino que Dios te desarrolla a través de las experiencias que vas teniendo en el caminar con Dios. ¿Sí estamos entendiendo? A veces Dios te permite pasar por cosas, no porque te odia, porque te quiere romper, sino porque te quiere formar, te quiere, ¿verdad?, hacerte de alto calibre, una persona que entienda la verdad de Dios, y que el día de mañana el diablo no te engañe. Entonces se tiene que preparar. Por eso Dios quiere un discipulado personal, ¿verdad? Donde tú aprendas a escucharlo a Él de verdad, y no a través de cosillas raras ahí, sino que verdaderamente primero Dios te va a instruir a ti, para después usarte e instruir a otros. Si tú eres obediente con lo que Dios te habla a ti, entonces Dios te va a usar a ti para que otros también sean obedientes hacia con Dios. Dios nunca usa a un desobediente. A una persona que le está hablando 1, 2, 3, ¿tú crees que Dios le va a dar una palabra para alguien más? Si no lo sabe ni a escuchar ni para su propia vida. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces diga discipulado personal. ¿Qué no es discipulado? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Lo que no es un discipulado. Amén. Y no quiero que me lo tome a mal. Aquí tenemos discipulado. Aquí tenemos discipulado. Aquí tenemos libros, ¿verdad? Enseñanzas que Dios le dio al pastor, ¿verdad? Hace años atrás, ¿verdad? Mensajes directos a él, ¿verdad? Enseñanzas de otros libros también, ¿verdad? De lo cual se unen conforme a la línea y a la visión que Dios tenía para esta casa. Este es el manual número 1 de Casa de Dios. Este fue el manual que el Señor le dio al pastor, donde trae todo lo fundamental para poder crecer sanamente.
¿A poco ya no usan la Biblia? No, es que aquí está también la palabra de Dios. Pero lo que lees en la Biblia, aquí se te explica, se te enseña, se te instruye. Entonces, este es el manual, ¿verdad?, con el cual nos fundamentamos. Comenzamos a crecer, ¿verdad? Ahora que soy salvo, ¿dónde debo empezar, verdad? Y 5 instrucciones importantes, ¿verdad? Esto no lo teníamos en el principio de la iglesia, pero después el Señor comenzó a guiar al pastor y comenzó a decirle, bueno, porque nosotros cuando comenzamos en las cosas de Dios, sí nos enseñaban la Biblia, pero wow, teníamos una hambre y una sed por estar meditando en nuestros hogares. ¿Y por qué crees que nos convertimos en discípulos de Jesús? Porque desde nuestro hogar comenzó el discipulado. Nadie se sentaba con nosotros en una iglesia o en mi casa y nos enseñaba de la palabra, excepto las ancianas que te dije, ¿verdad? Pero fuera de allí, nuestro crecimiento fue muy personal con Jesús. Nuestro encuentro fue muy personal con Jesús. Dios nos comenzó a hablar directamente y a veces íbamos a las tiendas, en las gasolineras, y de repente alguien se nos acercaba y decía, hey, varón, le decía a mi esposo, tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes un ministerio, dice el Señor, y pum, le soltaba palabra, y pum, le soltaba palabra, y pum, fuera de la iglesia, fuera del templo. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba soltando palabra, porque Dios nos iba guiando. ¿Por qué? Porque nos estábamos alimentando de Dios en nuestros hogares. Cuando íbamos a la iglesia o al templo, íbamos a refrescarnos, a adorar, porque la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más viendo que el tiempo del Señor se acerca. Aquí no venimos porque es una necesidad que, oh my God, para vernos las carotas, no. Es porque juntos desciende. ¿Qué dice la Biblia? Donde están 1, 2, 3 congregados en su nombre, Él se hace presente. El libro de los Salmos está lleno de versículos donde dice que el Señor habita en medio de su congregación. Esta es la fiesta que le damos a Dios. Esto es donde todo mundo sale de su casa, deja lo que tiene que hacer para reunirse todos unánimes y poder glorificar, adorar, alabar y bendecir el santo nombre del Señor. Pero la realidad de las cosas es que aquí venimos como un oasis a refrescarnos, a que Dios nos confirme lo que desde nuestra casa el Señor ya nos ha ministrado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Lo que no es un discipulado, el discipulado no es tan solamente clases bíblicas. Vuelvo a repetir, no me malinterprete. Aquí damos clases bíblicas, ¿verdad? Pero no, el discipulado no se queda en esas clases. Diga, no se queda en esas clases. No es tan solo una clase bíblica donde se dan 1 o 2 o 3 veces. La palabra de Dios sí es muy importante, ¿verdad? El conocer las escrituras para el crecimiento, para que se nos destape, ¿verdad?, el cerebro y para que el espíritu tenga hambre del Señor. Pero el discipulado no se queda en clase solamente y pensar que eso es suficiente para la vida de un discípulo o para el desarrollo de un discípulo. No es suficiente recibir 1, 2, 3, 4 clases y decir ya soy discípulo de Jesús, porque si eso hubiera sido, Jesús no se mataría casi 12 horas, ¿verdad?, en el monte de las bienaventuranzas, diciéndole a la gente, discipulándolo, entrando a la ciudad, predicándole, subiéndose a un bote diario. Jesús en 3 años y medio dio un instituto bíblico grandísimo, de 3 años y medio, hermano. Entonces, quiero que te metas eso en la mente, que no basta con 1, 2, 3. Ahí hay gente aquí que a veces el líder le dice, oye, te puedo visitar, te puedo dar una clase. Es que no tengo tiempo. No, papá, tú ni cerca estás ni de llamarte ni discípulo ni creyente. Tú eres un oidor.
Como aquellos que se acercaban cuando Jesús estaba enseñando y predicando, y se acercaban y decían: oh, qué interesante, qué bonito, pero seguían en su rollo, seguían haciendo lo que su vida diaria. Tienes que cambiar tu mentalidad en esa área, porque si tú quieres ver grandezas de Dios en tu vida, Dios tiene que ver un grande corazón en ti por Él. ¿Estamos aquí? El discipulado no se queda en 2, 3, 4 clases, ¿verdad? Que en sí lo que nos enseñan es importante, pero no se queda ahí. No se quedan esas. Por eso, si ¿cuántos de ustedes están discipulando aquí, que tienen el privilegio de ir a enseñar? Levante su mano. Ok, wow, necesitamos más discípulos de Jesús. ¿Estamos aquí? Porque todo servidor tiene que estar dando una enseñanza. Tiene que hacer más discípulos porque le arde el corazón para que otros conozcan el Cristo que Él ha conocido. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, no va a bastar con 2, 3 clases, ¿verdad? El conocimiento es muy bueno, pero se necesita persistir, desarrollar al discípulo. Número 2, no es un programa de membresías, ¿verdad? Aún aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, que cuando las personas se van a bautizar, se les dan 4 clases para que entiendan qué es el bautismo. Yo sé que aún en la Biblia, ¿verdad?, con este varón el etíope que iba, ¿verdad?, en camino, ¿verdad?, y Felipe se le aparece, ¿verdad?, y le comienza a hablar sobre el libro de Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿sabes qué? No entiendo, porque no hay quien me lo enseñe, quien me lo explica. O sea que alguien puede tener la Biblia ahí, pero si no se presenta un obrero, la gente no va a entender. Por eso el Señor no dijo que oremos por la mies, sino que oremos por obreros. Escucha esto. Jesús nunca le dijo a los discípulos: oren por la mies. ¿La mies quién es? Las almas. El Señor lo que dijo: ora por obreros, porque la mies es demasiada y los obreros son pocos, flojos. ¿Qué haces tú sentado en la iglesia sin decirle y hablarle a nadie de Jesús, las enseñanzas de Jesús? ¿Qué haces tú sentado ahí sin enseñarle a otro quién es Jesús? Es que no tengo el título, pastor. Ay, no sabía que por títulos entrábamos al cielo. ¿Sabe por qué mucho cristiano vive en pecado? Porque no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Un varón le decía al pastor una vez y le decía: wow, sí que el joven que es cristiano tiene que mantenerse ocupado. El joven que es cristiano dice: porque un día en mi caminar con Dios, antes de casarme, estaba yo en mi cuarto y a una voz entró y me decía: mira pornografía, mira pornografía, mira pornografía. Y no había nadie. El joven dice: yo en mi mente decía: no puedo hacer eso. Pero había una voz que me decía: pero todos los jóvenes lo miran, todos los jóvenes lo están viendo, míralo. Y dice, y de repente cuando yo estaba en mi cuarto, dice que me llama otro joven y dice: varón, le dice, vamos aquí a hacer esto y vamos a ir a enseñar y vamos a ir a predicar y vamos a... Bendita llamada que me libró de volver a atarme en donde Cristo me había libertado. Por eso, joven, ¿qué estás haciendo tú? Ya conoces de Jesús, ya sabes, no eres ignorante. Háblale a alguien de Jesús. Ubícate, trabaja, enfócate, ponte busy for Jesus. Because there's a lot of souls going to hell because there's no one to preach about Him. No hay quien les predique. ¿Por qué? Porque los jóvenes líderes están más que saturados con tareas de ir y discipular, pero no es suficiente. Necesitamos obreros que digan: my God, yo no tengo el título, pero tengo una relación viva con Dios y Dios me va a dar palabra para el perdido, para el matrimonio que necesita escuchar del Señor. Jesús mismo no pudo discipular solo.
Jesús mismo no pudo discipular solo. Él solo no hubiera salido ni de la casa. Él fue y escogió a 12. Él fue y escogió a 12. ¿Para qué? Para instruirlos, para moldearlos, para procesarlos. Pero mientras los moldeaba, los instruía y los procesaba, los andaba con él, enseñándoles la necesidad. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Mi esposo y yo, cuando comenzamos las cosas de Dios, no éramos perfectos. No éramos perfectos. Pero teníamos una pasión por hablar de Jesús. Que tu imperfección no te detenga a hablar de Jesús, sino que tu imperfección al hablar de Jesús te va a meter responsabilidad a ser más como Jesús. Y lo voy a decir con mucha pena en mi corazón. A nosotros nos ardía tanto el hablar de Jesús que donde quiera vive Dios, donde quiera que íbamos hablamos. Y hasta poníamos reuniones en nuestras casas, obviamente con el permiso de nuestro pastor. Y hablábamos de Jesús. La primera vez que a mí me tocó enseñar fue del versículo donde dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no conocía mucha Biblia, yo no tenía tanto conocimiento, pero tenía un corazón ardiente por hablar de Jesús. ¿Estamos aquí? Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que siempre andábamos dando folletos y mirando que la gente llegara y que la gente fuera y que la gente, ¿verdad?, llegara a la iglesia y llámale, ¿verdad? Y una vez se metió el chamuco, ¿verdad? Llegó mi esposo y ya yo le di de cocinar, de la comida y esto y el otro, y él apurado, no por ir a un servicio, sino por ir por una alma. En la iglesia no era como esta. Nadie le importaba si llegabas o no llegabas. ¿Quién le dijo a él que tenía que apurarse para estar temprano y orar por una alma y luego ir por ella, que Dios la tocara para que viniera a la iglesia? ¿Quién le dijo eso? Su relación personal con Dios. Pero como toda mujer, ¿verdad? Pero es que, pero yo te dije, pero es que, espérate, que no sé qué. Y me dejó hablando, ¿verdad?, porque dice que si te pones a pelear con un necio, tú eres igual o peor. Tú estás más loco porque sabes que él es loco y tú te pones a pelear con él, tú estás más loco. Entonces, se mete él al cuarto. ¿Cuántos se acuerdan de los flip phones? ¿Sí se acuerdan de los flip phones? No, los jóvenes hoy en día, pero eso que se hacían. ¿Verdad? Y viene asustado, pálido. Y me dice, y le hago yo, ¿qué? Y dice, el muchacho que le prediqué de Jesús, que le dije que Cristo lo podía todo, excepto lidiar contigo, escuchó nuestro pleito. Yo le dije, ¿y? No, es que yo era tremenda, hermano. Por eso yo conozco de tremenda. ¿Verdad? Porque no me iba a poner ahí, mi orgullo no me dejaba. ¿Verdad? Ya mi esposo con temor y temblor agarra el teléfono y le dice, ahí estás. Y el varón le dice, creo que tú necesitas más de Dios. Mejor después hablamos. Y le colgo. Le dolió hasta el alma, hermano, perder una vida. Pero Dios lo hizo con un propósito. O sea, mira, nosotros llevábamos almas, predicamos, y Dios todavía no había terminado con nosotros.
Pero el Dios seguir trabajando con nosotros no significaba que no podíamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa santa llamada hizo que nos sentáramos y dijéramos: o cambiamos o nos devolvemos a donde estamos. Porque no podemos, o sea, Dios nos arrinconó y es bueno. Porque no podíamos seguir hablando de Jesús, que Dios todo lo puede, que para mi Dios no hay nada imposible, pero en esta área a mí no me puede cambiar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos metió responsabilidad. Al decir: ustedes son mi reflejo en la tierra. Y la gente no va a creer por tanto lo que le dicen, sino por lo que miran a Cristo en ustedes. Respire profundo. El discipulado no es un programa de membresía donde se mete a las almas nuevas a un taller, a un programa de iniciación para nuevos creyentes, de los cuales pueden al principio esos talleres y esas clases o esos programas ser buenos para aprender y para conocer de Jesús y dar los primeros pasos en Cristo. Pero el discipulado no termina con esos programas. Diga: el discipulado no termina con esos programas. Porque tenemos la maña de que damos las clases y decimos: no, pues ya le prediqué, ya le di la clase, ya lo traje a este programa, hay que mire él. No, el discipulado no se termina allí. ¿Estamos aquí? No se termina allí el discipulado, o en clases de bautismo, o en cursos de 3 meses. El conocimiento de la palabra y otras formas de enseñanza, o esas clases o esos programas, escucha bien esto, no forman la madurez total de la persona. Quítate esa idea de la mente que con dar una clasecilla, o con ir a visitar una vez, o con hablarle de una vez de Jesús, ya escuchó, ya terminé mi trabajo. No. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? No se termina ahí el discipulado. ¿Estamos aquí? Porque no forman la madurez. El discípulo tiene que ir madurando hasta crucificarse, hasta llegar a la cruz. La mayoría de discípulos murieron quemados, ejecutados, con la cabeza cortada. A Pedro lo iban a colgar en un madero como a Jesús, y él dijo, ¿verdad? Los estudiosos dicen que Pedro dijo: yo no soy digno de eso. Le pusieron la cruz al revés y ahí lo crucificaron. A otros los metían en ollas de fuego de aceite, hermano, hirviendo. Pero porque ellos aguantaron hasta llegar a la muerte, ser discípulos verdaderos y discipular a otros, porque ellos maduraron y entendieron que el mundo era pasajero y que les esperaba una corona de vida real, que lo eterno era mejor que lo de la tierra. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir o irme con Jesús es demasiada ganancia. Leemos estos versículos, pero hermano, pasar por naufragio, pasar por robos, por ladrones, como decía Pablo, pasar por secuestros, aún pasar por diferentes cosas, solo porque eres un discípulo de Jesús. O sea, olvídate, esta gente estaba de llena a la misión que el Señor le había dado. Muchos de nosotros no hemos pasado nada, ni tantito, ni el punto. Nos falta mucho que crecer. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y el Señor, yo creo que dice: ¿y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Que tú aquí no entras más.
Convertirnos en un verdadero discípulo te va a doler. Te va a doler. Sí. Y este tipo de mensajes a las iglesias no les gusta, porque lo tienes que dar todo. Pastora, pero yo ya he muerto, yo ya lo entregué todo. No, es un proceso. El proceso mío es diferente al proceso del joven. El proceso del joven es diferente al proceso del otro joven, porque cada quien tiene un propósito y una misión que le fue dada por el Señor. Pero yo te voy a decir algo. Después de madurar en cada proceso, la gloria es mayor, la bendición es mayor, la presencia es mayor. El ver a Cristo es algo súper mayor. No creas que es puro sufrimiento. Hay gozo, hay alegría, hay de todo en este caminar, si tú te quieres convertir en un verdadero discípulo de Jesús. ¿Estamos aquí entendiendo? Esas 3, 4, 5 clases no forman la madurez total de una persona. ¿Entendimos esto? Sino que el discipulado va más allá de tiempo puesto. Es una relación, diga. Es una relación. Es un crecimiento. Póngale ahí si usted está notando. Es una relación con otra persona. Es un crecimiento donde tú vas mirando cómo esa persona crece. Es una madurez en ti, en la otra. Es formación para toda la vida. Diga, discipulado es formación para toda la vida. No, todos juntos. El discipulado es formación para toda la vida. Ok, entonces bájele a las alitas que le han salido. Porque dice la Biblia que el que se cree que sabe algo, hágase que no sabe nada. ¿Sí? Si algo Dios a mí me ha enseñado es a respetar rangos. Si yo sé que delante de mí está un hombre de años, de buen testimonio, de experiencia, y un verdadero discípulo de Cristo, yo callo y escucho, porque tiene algo. Todo lo que él tiene yo lo necesito. Lo que a mí me duraría horas y años en comprender, él me lo está dando en segundos, en minutos. Y yo tomo nota, lo medito, lo aplico y aprendo en cabeza ajena. Número 3, el discipulado no es conocimiento de una doctrina. No es saber solamente doctrina. No es una cuestión de intelectualismo. Es un desarrollo de carácter interno. ¿Estamos aquí? El discipulado no se trata de saber, y esto lo hablo a aquellos que vienen de otros ministerios, de otras iglesias, de otros países. Es que me enseñaron, es que esto y es que el otro, y es que aquí y allá. Mira, nosotros nos bautizamos en la primera iglesia donde el Señor nos plantó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la enseñanza verdadera, ¿verdad? Algunos le llaman tipo doctrina, pero yo creo que es la enseñanza bíblica. Y después el Señor nos plantó en otro ministerio para poder captar y darnos clases que en el instituto nos hubiera costado años poder entender eso. Dios siempre nos da experiencias de madurez y crecimiento. Y me acuerdo que el pastor de ahí dijo: hermano Adrián, hermana Tatiana, dice, van a haber bautismos. ¿En qué nombre usted se bautizó? Y nosotros dijimos, ¿cómo que en qué nombre? Sí, ¿cómo lo bautizaron? Para ver si lo bautizaron en la doctrina correcta o se tiene que volver a bautizar, porque tal vez puede ser no válido su bautismo. Yo dije, ay caray, entonces ando en pecado. Entonces dije, bueno, pues yo me acuerdo que el pastor dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hermano,
hermano, le dice, usted no ha leído las escrituras donde Pedro habla, dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Y yo y mi esposo nos quedamos viendo porque conocíamos al Espíritu Santo, conocíamos a Jesús y conocíamos al Padre, teníamos experiencias sobrenaturales, pero ahora ya nos estaban hablando de doctrina. Dije, y ahora pues yo pensé que todas las iglesias eran lo mismo. Todas se dicen alabar a Dios, todas se dicen que van para el cielo, todas se dicen conocer al Señor. ¿Por qué están divididas? ¿Por qué lo hacen de diferente forma? Y por más nombre, ese pastor nos meta hacia la ven, vamos a bautizarlos en el nombre de Jesús. No se hubiera bautizado en esto y en el otro y en aquello. Estábamos nosotros parados ahí enfrente de la ven y estábamos viendo ahí. Y bueno, y tú no, pues yo soy salva. Yo no necesito ir a bautizarme otra vez. Y nos quedamos. Claro, el pastor se molestó, ¿verdad? Pero nos quedamos. Entonces, hay gente que ama más su doctrina, como cierta estructura, y sacan al Espíritu Santo. Aquí ha venido gente, hermano, que ha dicho que no va a regresar más porque la pastora carga uñas de colores. Se me acerca una vez una hermana y dice, pastora, dice, es que me encontré a uno que dice, ya sé qué iglesia es. Sí, dice, donde la pastora miré que predicó y tenía uñas de colores. Y le digo, ¿no te dijo el color que traía? No, pues creo que unas verdes. No, pues entonces la próxima azul fluorescente. Yo me he encontrado con gente que qué bárbara, hermano. Confunden el legalismo con la doctrina, con la verdadera relación con Dios. ¿Sí? Y una vez yo me encontré a uno. No, que ya sé que usted es su iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto, y que mire, que ese pastor, que no sé qué. Y ya pues yo tratando de hablarles, no, que yo conozco, que mire, que allá en mi pueblo, en mi rancho, en la punta del indio más grande, allá me enseñaron esto. Y el otro le digo, mire hermano, le digo, bueno, yo ya le expliqué. Pero ya que está hablando mucho del pastor, porque no le dije que era mi esposo, ¿verdad? Creo que aquí anda ese señor, se le bajó la sangre, se le subió, se le bajó. Y le digo, pastor, mire que esto, y venga. Y viene el pastor con los 3 guerreros y dice, varón, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Gente que piensa que por su doctrina, por su legalismo, ya conocen, pero viven en pecado. Viven en pecado. Son fornicarios, son adúlteros. No entienden ni la mínima hoja de tilde para poder entender que para realmente tener una relación con Cristo necesitas un arrepentimiento. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces el discipulado o el ser un discípulo de Cristo no requiere simplemente tener una doctrina. ¿Estamos aquí? De la cual es un fundamento de tu crecimiento, pero no puedo basar mi madurez en una doctrina. ¿Estamos aquí entendiendo? No es una cuestión de lo que sé, sino que es un desarrollo de carácter interno que incluye un cambio de mente, espíritu, alma, voluntad, emociones y conducta. No puedes amar a tu doctrina o ser legalista y odiar. Vive Dios, hermano. Yo he conocido hermanos que dicen ser cristianos y no te saludan. No te saludan porque tú estás en otra iglesia, porque tú tienes otro tipo de doctrina, o porque en tu iglesia hacen esto, o porque aún gente que se ha ido aquí de esta iglesia y lo mira uno allá afuera, le sacan la vuelta a uno. Yo digo, pero ¿cómo? Estamos adorando al mismo Dios, vamos a parar en el mismo cielo. ¿Estamos aquí? Es un desarrollo de carácter interno, hermano. Alma, espíritu, voluntad, emociones y conducta.
Lo doctrinal o el conocimiento teórico pueden hacernos pensar que ya lo sabemos todo, que es suficiente, que ya entendemos cómo está el evangelio. Pero esa gente es la más ignorante que hay. La doctrina es fundamento, diga, la doctrina es fundamento, pero tiene que estar acompañada con verdades bíblicas. Pero no solo se debe saber, sino que se debe de poner en acción el conocimiento en nuestras vidas. No basta con conocer, se tiene que poner en acción. Y ahí en Mateo 23:3 lo puedes leer tú en tu casa, cuando Jesús habla sobre los fariseos. O si alguien valiente ahí lo tiene, o si me lo ponen aquí en la pantalla. Porque los fariseos eran los que odiaban a Jesús. Eran los doctores de la ley, eran los que cargaban las doctrinas, eran los que decían que conocían la verdad, pero no amaban a Jesús. ¿Estamos aquí entendiendo, iglesia? Y en Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús les dijo: todo lo que escuchen de los fariseos, pongan atención y guárdenlo, porque en cierta forma están hablando verdad, pero no se comporten y no vivan como ellos, porque ellos dicen pero no hacen. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Los fariseos que Jesús confrontaba tenían mucho conocimiento, teología, doctrina a la perfección, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Número 4, lo que no es un discipulado, no es un conjunto de actos. No es un conjunto de actos. ¿Qué es eso, pastora? Hacer oración, leer la palabra, cantos, congregarse solamente. ¿Cuántos de ustedes pensaban que el orar, leer, cantar y venir a la iglesia ya era suficiente? Levante su mano. Sí, ya, Señor, ya vine a pagar mi tiempo. Ya vine a hacer lo que tenía que hacer aquí. Pero eso no es un discipulado. ¿Estamos aquí? Dice: de lo cual el venir y hacer esto es parte de la vida cristiana. Pero cuando se convierte la oración, la lectura, los cantos, el congregarse en una rutina, cuando eso se convierte en una rutina o religiosidad donde no se siente ni el por qué lo hago, ni el amor, ni el propósito en nuestro corazón, podemos estar cayendo en un alejamiento hacia la tibieza espiritual. Muchos pensamos que es venir a cumplir. Leo, canto, me congrego y oro porque estoy cumpliendo, porque es lo que tengo que hacer. Tú no estás creciendo como discípulo por eso. Cuando lo estás haciendo sin razón, no entiendes ni por qué. Ni por qué estoy leyendo, ni por qué estoy cantando, ni por qué estoy haciendo todo esto. Estás cayendo en una religiosidad, porque no tienes el amor, no tienes ni el propósito en tu corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzas a caer en una tibieza espiritual, ¿verdad? Mano, ¿pero qué pasó? ¿Cargaba fuego? Sí, varón, pero usted sabe. No. Cuando un cristiano cae en una tibieza espiritual es porque perdió la razón. Póngale ahí. Perdió la razón, perdió el amor. Perdió la razón, perdió el amor, el por qué hace lo que hace para Dios. ¿Estamos aquí? Cae en una tibieza espiritual solo por pensar que debemos cumplir. Todo lo que se hace para Dios, escuche esto: si se ayuna, si se ora, si se congrega, si se evangeliza, si se discipula, si se ayuda a otros, son acciones que hacemos o que Dios nos inspira para hacer, pero para poder acercarnos más a Él, conocerlo a Él, y no solamente por hacerlo o agradar a los hombres. El discipulado no se trata de hacer actos.
tiene que ver una razón. ¿Por qué tú lees la palabra? ¿Por qué te levantas todas las mañanas a orar? ¿Por qué arrancas tu carro con tu familia y vienes a la congregación? Tiene que ver una razón, porque lo puedes hacer por 10 años, pero no quiere decir que estás madurando a ser un discípulo de Jesús. Nosotros hemos ido a predicar a iglesias que están cumpliendo 12, 15, 20 años de ministerio y son los mismos de siempre. Y se congregan porque saben que no pueden ir al mundo, se van al infierno porque ya conocen de Dios. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si estamos entendiendo, iglesia, lo que Dios nos está hablando. En Mateo 6:1 el Señor dijo que no diéramos las limosnas nomás por darlas. Si me lo pueden poner ahí en Mateo capítulo 6 versículo 1, Mateo 6:5, verá que no oremos solamente por hacerlo como los hipócritas. Y en Mateo 6:16 habla que no ayunemos por ayunar. ¿Sí estamos ahí, muchachos? Mateo 6:1, ahí habla que no seamos hipócritas en lo que estamos haciendo para Dios. ¿Qué es la palabra hipócrita? Es una persona que tiene dos caras. ¿Estamos aquí? Fíjate lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quién? ¿Qué está diciendo ahí? Guárdate de hacer lo bueno, de venir a la congregación, de orar, de alabar, de rendir culto al Señor delante de los. Guárdate, fíjate lo que dice: guardaos, guárdate de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Tú sabes que hay gente que viene al culto por orgullo? ¿Cómo, pastora? Sí. Ya perdió todo: pasión, fuego, amor, presencia, relación con Dios. Pero sigue viniendo a la iglesia porque en la mente de él y de ella dicen: no le voy a dar que hablar a los hermanos. No van a decir de mí que ya me alejé. No van a decir a mí que ya me di por vencida. No van a decir de mí. Hay gente. That is something else, man. That's crazy, dicen los jóvenes. De hacer vuestra justicia, de hacer lo bueno delante de los hombres, ¿para hacer qué? Vistos de ellos. De otra manera no vas a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si tú haces actos religiosos pensando que porque eres un discípulo, pero perdiste el amor y la razón, y las cosas que haces las haces para que los hombres te miren y no te critiquen, tú no recibes recompensa de crecimiento. Tú no vas a madurar, tú no vas a crecer. ¿Estamos aquí? Y luego en Mateo 6:5, fíjate lo que dice ahí. Porque hay gente que ora. ¿Cuánta gente ora aquí? Levanta su mano. Abrazo. Pero fíjate lo que dice: cuando ores, no seas como los, porque ellos aman el orar en pie, en los templos, en las sinagogas, pero en la casa. Ellos aman el orar en el templo y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Yo le pondría: ellos aman el orar en pie en el templo y en las esquinas de las redes sociales, donde suben versículos, suben oraciones y dice: ay, mi Padre bueno, santo, no hay como mi Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen los tremendos su recompensa. Tú haces las cosas por hacerlas. Tú ya, ok,
¿Quieres ser visto? Dios dice que te mire todo el mundo, pero no creces. No vas a crecer a un discípulo verdadero formado del Señor. Y en Mateo 6:16, si lo pueden poner ahí, dice: cuando ayunes, ¿cuántos ayunan aquí? Oh, gloria. No seas austeros. La palabra austero significa sencillo. No seas sencillo como los hipócritas, porque ellos demudan o cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué quiere decir eso? Varón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ah, bien. ¿Pero qué te pasa, varón? Es que he estado en un periodo de 3 días de ayuno, varón. My God. Oh, ok. Oh, no, varón, sigue. Sí, gracias. Oh, santo Padre, santo Padre. ¿Ya? ¿Verdad? O cuando el hombre, el varón de la casa, ¿verdad? Dice: nadie me moleste, voy a entrar en un tiempo de oración. ¿Ya? Y ya entra. Pasa 6 horas ahí. Y ya sale. Y dice: gloria a Dios, mujer, el Señor me ha hablado. Niños, apláquense. Santidad a Jehová. De eso está hablando Jesús ahí. De una espiritualidad falsa, donde no surge un cambio real. Donde la gente se mete a ayunar, se pone sencillo, se hace mirar pobrecito, ¿verdad? Y no lavan ni sus caritas para mostrarle a la gente que son súper espirituales, ¿verdad? Y Jesús les dice: ya tienen su recompensa, pero no van a crecer. Así se van a quedar, ciegos, sin la iluminación verdadera de qué es ser un discípulo del Señor. Se puede saber mucho de Dios y estar lejos de Él. Por eso el verdadero discipulado no es conocimiento. Diga: no es conocimiento. Es vivir, reflejar a través de mi vida a Cristo. Diga: cambio. Es necesario el cambio. Es vivirlo, pero mostrarlo. Diga: vivirlo, pero mostrarlo. Si nos enfocamos más en reflejar voluntariamente desde el corazón a Cristo, mejoraremos como discípulos. El discipulado es un proceso, diga proceso, de acompañamiento en el que a través de una relación personal se consigue moldear en el discípulo las virtudes del carácter de Cristo. Entonces yo quiero que usted entienda eso. El discipulado son 3 clases. El discipulado es saber mucha doctrina. Seguro. Es dar talleres de membresía. ¿Es hacer actos religiosos? No. A veces son cosas que se necesitan para comenzar, como las clases, pero no es el todo del discipulado. Discipulado es proceso, progresivo y paciente. Acompañar a una persona desde un lugar a otro, como los que iban camino a Emaús, cuando Jesús mismo se les apareció y volvió a hablarles y a recordarles las verdades de Dios y volvió a encender sus corazones. El discipulado, un joven, Benelí, el discipulado, hermano, el conocer de Cristo, el madurar y crecer en Él, es acompañar, es acompañar a una persona y ir de mano a mano encendiéndole su corazón por Jesús, revelándole lo que él ahora no puede ver, pero a causa de lo que yo le estoy enseñando y de lo que está viendo en mí,
en el caminar se va a ir aclarando el camino del Señor para él. Porque lo va a estar viendo a través de mí y a través de cada enseñanza, palabra, instrucción y modelo que yo sea para su vida en su caminar con Jesús. Nosotros lo hacemos con alguien, Jesús lo hace con nosotros también. Jesús va así a la par, instruyéndonos, pero todo comienza desde el hogar. Ahí va Jesús, ¿verdad? De repente Elí llega a la casa, se pone a hacer cosas, ¿verdad? Y Jesús dice: wow, tengo hambre, Elí, de instruirte. Tengo hambre de darte una palabra. Tengo hambre de instruirte, de enseñarte de ese problema que tú cargas en tu mente, en tu corazón. Yo tengo una palabra para ti. Siéntate, medita en mi palabra que yo te voy a hablar. O ora, híncate que yo te voy a inspirar. O adórame que yo te voy a llenar. Ese es el discipulado de Jesús en casa. Pero si Elí entra a la casa y hace lo que se le pega la gana y anda, vea, Elí, hazte como que tú andas en tu rollo, ¿verdad? Y Jesús ahí, Elí, quiero pasar tiempo contigo. Elí, tengo una palabra para ti. Elí, quiero llenarte. Elí, no tienes que tirar la toalla. No tienes que tirar la toalla. Mira, yo te voy a levantar, pero pasa un tiempo conmigo. Quiero instruirte, quiero hablarte, quiero darte una experiencia. Y él ignora a Jesús y dice: no, como quiera voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Como quiera voy a ir a la iglesia, como quiera. Y ahí está pendiente del celular y esto y el otro y aquello. Y de repente ya Elí llega a la iglesia como todo buen cristiano, Elí, ponete como los hipócritas, que llegan a la iglesia. Ya llega a la iglesia, ¿verdad? Y Johnny está cantando, alabando, adora, alaba, y aquí está Jesús, ¿verdad? Y ya ahí sí, así, desgárrate, Eli, Jesús, ven. Y di: Jesús, ven. Jesús, ven. ¿Y sabes qué hace Jesús? Pónganse otros dos aquí. Pero vamos, muchachos, estén ahí hincados adorando al Padre. Dale, desgarra. Oh. Y de repente abre el ojo a ver si el pastor te mira, así como hacen algunos, pero tú sigue hablando: Jesús, ven, lléname, Jesús. Y Jesús aquí, ve, se llenó. Sigue. No te escucho. Jesús, lléname, Jesús, lléname. Yo te sano. Lléname, Jesús. Y ya. Quebranta mi corazón, lléname, Jesús. ¿Quién sabe quién será ese? Jesús ni atención te pone. Gracias, muchachos. Y toca y llena con los que estuvo ya en su casa. Ese es el verdadero discipulado. ¿Estamos entendiendo aquí? Es un proceso, diga, es un proceso. Como los que iban en camino a Emaús, mientras iban caminando, Jesús les recordaba y encendía sus corazones. Diga, es una relación. El discipulado no sucede sin que alguien te acompañe. Es estar ahí, y no solo es impartir lecciones o clases o estar en una reunión. Seamos de los íntimos de Jesús como fueron los 12, y no solo seguidores, de lo cual hay muchos, pero no todos son verdaderos discípulos. Mateo 28:19, y con esto termino. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todo lo que les he dicho a ustedes. Escuche bien esto: hagan discípulos, bautícenos, enséñenles todo lo que les he dicho. ¿A quién? Diga, it's my responsibility. Es mi responsabilidad hacer esto. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús quiere que hablemos del reino de los cielos, lo que el Padre hizo por nosotros.
de la familia de Dios, los hijos de Dios y cómo deben ser. Jesús nos enseñó a tener un estilo de vida, pero de fe. Él fue el mejor ejemplo de obediencia al Padre en todo y lo enseñó a ser discípulos. Y en Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ustedes, afirma el Señor. Voy a poner mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es un pacto, es una promesa. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos de Jesús? Entendimos que es un verdadero discipulado. Seguros, seguros. Mira el que está ahí a la par y le entendiste que no tiene nada que ver conmigo, ni con el líder, ni con nadie.